Hola, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña en Hablemos de Tesis Jocelyn Paredes, quien nos platicará sobre su investigación La manumisión en la Villa de las Aguascalientes en el siglo XVIII, con la que obtuvo el grado de licenciada en Historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues muchísimas gracias, Jocelyn, por compartir con nosotros tu investigación. Y bueno, sin más, te doy la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer a la red por abrir este espacio de divulgación y por permitirme estar aquí hoy para platicarles sobre mi investigación. Bueno, ¿de qué trata esta investigación? Bueno, primeramente se trata sobre la manumisión, es decir, sobre las liberaciones en la villa de Aguascalientes en el siglo XVIII. Nosotros tomamos como referencia este siglo porque encontramos la documentación que nos permitía poder abarcar este tema, aunque hay que aclarar que en los registros del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes se encontraron en un periodo de 1656 hasta 1780, propiamente un registro de 127 manumisiones. Y nuestro referente para el siglo XVIII tomamos esas fechas que para nosotros es importante en esta investigación. El marco espacial, la villa de Aguascalientes, hay que decir primero que era una extensión importante del reino de la Nueva Galicia, y dado que en ese tiempo, en el siglo XVIII, era un marco espacial bastante amplio, nosotros solamente nos vamos a concentrar en la investigación a la Alcaldía Mayor de Aguascalientes, que era aproximadamente 1,000 km² y ubicaba la zona de Aguascalientes urbano, Jesús María, San Francisco de los Romo, El Llano, Calvillo, Teocaltiche, Ojuelos y Encarnación de Díaz, Jalisco, lo que es hoy Encarnación de Díaz, claro. Nosotros encontramos un importante registro de 127 manumisiones. En este sentido, dos preguntas guiaron esta investigación, que fue el por qué y cómo estos esclavos lograron volverse libres antes de que se gestionara un movimiento abolicionista y que les permitiera su liberación, y cuáles fueron esas estrategias que privilegiaron para conseguirlo. Para nosotros poder contestar estas preguntas, incursionamos en temas que se refieren a, en tanto un reto metodológico, porque sugiere elaborar planteamientos que se remiten a un contexto más amplio que el de tan solo la región. Por ende, nuestra investigación, yo la referí solo a 3 capítulos, y en esos mismos 3 capítulos vamos a hacer una especie de subtemas que igual se dividen en 3. El primer capítulo toma como punto de partida lo que es el debate que hay historiográficamente sobre la esclavitud y el devenir de la ideología del buen tratamiento, que eso es muy importante en el derecho indiano porque eso es como la entrada o la base para que estos esclavos y esclavas puedan ir ante tribunales y que se les reconozca su libertad. Eh, por lo tanto, esto acomete instantáneamente pues a lo que es el proceso de la manumisión. Que el proceso de la manumisión, más que nada, es un término jurídico en el que amo cedía pues la libertad, su propiedad, pues, y la pasaba al esclavo, ¿no? En este debate que proponemos en el primer capítulo, nosotros nos centramos en cuanto a lo que se llama la inutilidad de la esclavitud o la devaluación que existe, que según el contexto temporal justifica y deja evidentes vacíos en aspectos que acometen el significado de lo que es la autonomía, la agencia y la libertad versus la significación de la esclavitud. Entonces nosotros tomamos como referencia este debate que hay para poder centrar lo que queremos desarrollar con los casos de agencia, ¿no? Que también es importante mencionar que nosotros tratamos de reivindicar el término de manumisión no solo por liberaciones dadas por gracia de amo o
liberaciones por compra del mismo esclavo, sino que hubo otro tipo de manumisión que desde mi punto de vista es muy importante considerar, y esa es que el esclavo y o la esclava fue el agente para poder acceder a su libertad. Es decir, ellos accedieron al marco jurídico para poder ser libres, y eso es muy importante de notarlo. En cuanto al segundo capítulo, nosotros tratamos de abrir otro debate historiográfico que hay sobre la manumisión, porque hay bastantes investigaciones a nivel Latinoamérica en donde se centran en el tema de la manumisión y lo devalúan demasiado, tanto así que restringen el tema solamente a un ámbito económico, y desde mi punto de vista debe de abrirse más en el sentido de que un esclavo sabía y podía efectuar el orden jurídico que había en la Nueva España o en cualquier territorio perteneciente a la corona española. Entonces, el segundo capítulo básicamente eso abarca, y el tercero ya propiamente trata más ya sobre lo que sucedió con la esclavitud en la Nueva Galicia, en la villa de Aguascalientes. Incursionó con mapas y cuestiones demográficas para poder cimentar el proceso de la esclavitud, y también poder decir que no solamente territorios de costa hubo esclavitud o afrodescendientes, sino que también en estas zonas más centro-norte se pudo concentrar este tipo de fenómeno, que también es muy importante, porque mucho se habla, al menos en la región de Aguascalientes, y no se reconoce, por ende, que hubo una tercera raíz. Entonces, para nosotros es muy importante desde el tercer capítulo poder hablar tanto del proceso de la esclavitud para que se pueda entender lo que se cimentó después con la esclavitud, que fueron las manumisiones, y que se dieron desde épocas muy tempranas. Igual encontramos casos de manumisiones desde 1656, fue el primer caso de manumisión que encontramos, y casos de manumisiones a lo largo del periodo del siglo XVIII, ¿no? O tanto inicios como mediados como finales del siglo XVIII. Y en este último apartado nos centramos y nos concentramos específicamente en el caso de una esclava, María Guadalupe Cid, que para nosotros es muy importante retomarlo. Quiero aclarar que este caso eh, ya lo había investigado el doctor Víctor González Esparza, que en su libro Resignificar el mestizaje tierra adentro, siglos XVII y XVIII, y en él mencionaba el caso de esta esclava. Lo que nosotros hacemos es profundizar en su caso, y para nosotros es un indicio de que es el primer caso que se concentra en la villa para poder decir que una esclava pudo acceder a su libertad gracias a que conocía sobre el derecho indiano. Si propiamente este, ella no escribió la demanda, sino que acudió a un licenciado que en ese momento era procurador de los pobres o de los miserables. En ese contexto, la esclava pudo acceder a su libertad dada la promesa de su esclavo, Antonio Aguilera, y que por favores sexuales no le prometió su libertad, pero dado el tiempo, no le otorgó la libertad, y la esclava reclamó que se le cumpliera la promesa que se le había hecho, y pudo acceder al ámbito jurídico. Y eso es muy importante porque generalmente se piensa que los esclavos y las esclavas principalmente no sabían o no tenían cómo acceder a este plano, ¿no? De lo legal. Pues en esta investigación nosotros queremos decir que sí, que ellos tenían conocimiento y hacían valer sus derechos. Y así como este caso, el doctor Víctor González Esparza ya posterior ha encontrado más casos en la Nueva Galicia, en lo que es propiamente la zona de Guadalajara.
y algunas localidades de Jalisco, ¿no? Y esta investigación solamente se centra en lo que fue la villa de Aguascalientes. En este momento, solo el ámbito urbano, porque también si abarcáramos lo que es el ámbito rural, encontraríamos muchísimos más casos desde mi perspectiva, porque también hay casos en donde la manumisión no se dio por agencia, sino por compra. Pero en el caso de la villa encontramos que no fue por compra, por gracia. Es decir, los amos otorgaron su libertad a las esclavas y esclavos, y eso para nosotros es también proponer como hipótesis que pudo haber lazos afectivos y vínculos que otorgaron que se dieran este tipo de liberaciones de esta manera, ¿no? Así como encontramos casos en donde se liberaron por enfermedad, no propiamente porque fue un acto benevolente del amo, sino más bien porque el esclava o el esclavo ya tenía una edad avanzada, que en ese momento un esclavo de 42 años para ellos ya no era redituable, ¿no? En este sentido. Encontramos el caso de María González en este sentido de que se le otorgó la manumisión por enfermedad, no tanto por gracia o por compra o porque fueron agentes de su libertad, sino porque el amo y la ama, en este caso, que era Gertrudis Gallardo, le otorgó a dos esclavas su libertad de edad de 42 años ambas, y pues esta es otra hipótesis que plantea, ¿no? Que no solo fue el acto benevolente, sino que también fue por propia utilidad, ¿no? O la devaluación que se le ha venido llamando a este tipo de consecuencias de la esclavitud, ¿no? Y ya pasando propiamente a las preguntas que nos plantean aquí, del cómo y por qué elegí este tema de investigación. Primero, el cómo fue porque desde muy chica a mí me llama la atención toda esta cuestión de afrodescendientes. Eh, Me fui forjando en el ámbito de la negritud porque me gusta mucho la cuestión musical de los negros, generalmente, bueno, principalmente la que viene de Estados Unidos, es decir, la rama del hip hop, el jazz y el blues. Y como consecuencia, yo me preguntaba, pues, ¿de dónde venía esta música, no? Y me di cuenta que eran personas afrodescendientes, afroamericanos, que habían tenido parientes africanos que habían llegado como esclavos a la zona de Estados Unidos y que habían creado como consecuencia de su esclavitud cánticos, música específica, y se fueron creando posteriores épocas los sonidos del jazz, el blues, el hip hop. Entonces, desde ahí, ¿no? Me interesó bastante el tema de la esclavitud y la manumisión por la música principalmente, ¿no? Posterior en mis clases de la carrera, sobre todo de la época colonial, la cuestión de las castas y que siempre se menciona o se relega más bien la tercera raíz, ¿no? Sobre todo en nuestra región de Aguascalientes, yo veo que casi no se le da importancia a este tema. Entonces yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿quiénes han realizado este tipo de investigaciones en Aguascalientes, no? Encontré que había 3 investigaciones solamente de esclavos, no propiamente de manumisión, sino sobre esclavitud, pero sentía que faltaba más, porque lo tomaban desde un punto de vista económico y yo quería ver más allá, ¿no? A los esclavos como agentes sociales y como partícipes, ¿no? De su propio estado civil y social, que eran personas y podían acceder a cualquier ámbito de la sociedad que se les ocurriera. Entonces, desde ahí yo empecé a plantearme, desde tercer semestre de mi carrera, empecé a plantearme mi tema de investigación y lo concentré en la esclavitud. Pero hubo un momento
antes de que se extendiera la pandemia, justamente el año pasado, en donde los archivos las fuentes primarias que se catalogan aquí en el Archivo Histórico de Aguascalientes como protocolos notariales, yo quería indagar sobre la cotidianidad de los esclavos, un ámbito cultural o social sobre estos. Yo quería saber quiénes eran, más allá de ser esclavos y de que pertenecían a tal o cual familia rica o pomposa de la ciudad de Aguascalientes. Yo quería saber cómo se desarrollaban como humanos, como personas, cómo lo eran, ¿no? Y yo quería saber si podían acceder a trabajos, oficios como zapateros, carpinteros, o solo podían estar ligados al tema de la esclavitud. Y buscando en las fuentes, en protocolos notariales propiamente del archivo histórico, el periodo colonial, yo me di cuenta que no podía sustentar ese tema de investigación, por lo que cambié el tema a las liberaciones y hay tal cual un registro en el archivo histórico, manumisiones, y encontré que había 127. Entonces yo dije, de aquí puedo sacar información interesante para poder decir que hubo agencia de los esclavos, ¿no? En cuanto a cuáles fueron mis principales retos y aportes, creo yo, un reto muy importante fue el propio archivo histórico, porque las fuentes coloniales estaban en ese momento en resguardo por restauración. Entonces los documentos coloniales se me limitaron bastantes, algunos ya estaban en muy mal estado, es decir, con hongos avanzados, el papel roto o la cuestión paleográfica. No siempre todos los escribanos escribían de la mejor manera. Entonces ese fue un reto muy importante, además de que esta pandemia, porque me tocó justamente realizar mi investigación, realizarla en este estado de pandemia, en donde se cerraron los archivos, se cerró la biblioteca, nos sacaron de la universidad, entonces fue para mí un reto poder sacar la investigación, porque tuvimos que conseguir pues, referentes y bibliografía electrónica, además de mis fuentes primarias. Y el hecho de que estuviera cerrado el archivo histórico fue un reto muy importante, además de que no se pudo avanzar como hubiésemos querido, pero logramos sustentar y sacar la investigación con lo que pretendíamos, ¿no? Que era basarnos en casos importantes de esclavos, no solo el de María Guadalupe, sino también tomar como referencia a los tipos que había de manumisión, que fue el de por gracia, el por compra del esclavo, pero encontramos que en Aguascalientes no hay compra de esclavitud. Los esclavos no compraron en esta región su esclavitud, sino que más bien fue dada por gracia y porque demandaron su libertad. Ellos mismos podían acceder al ámbito jurídico. Y en cuanto a los aportes, pues yo considero que es un aporte muy importante de la investigación, porque lo que precisamente trato es abrir el panorama sobre estos temas de estudios afro-latinoamericanos para poder cimentar la semillita de interés en cualquier persona que se interese sobre estos estudios que para mí son muy importantes, porque abarca lo que es la tercera raíz, y en Aguascalientes, como ya lo mencioné anteriormente, se relega mucho este tema. Se cimenta la base de castas solo de españoles, indígenas, mestizos, pero no se considera la raíz negra. Y considero que es muy importante que se abran espacios de diálogos y de divulgación sobre estos temas y que se amplíe, ¿no? O sea, lo que yo pretendo es que la investigación sea un llamado de atención para investigadores y puedan concentrar intereses sobre tanto esclavos, sobre el proceso de mestizaje y la cuestión de la manumisión, que es muy importante. Aparte de eso, también quiero decir que el aporte también creo que es como base de un posterior estudio que a la par de mi proyecto de investigación, una compañera y colega y amiga, Liced Ángeles Acuña, realizó el posterior estudio
sobre afrodescendientes, servidumbre, pues, afrodescendientes ya en el siglo XIX en la región de Aguascalientes, y eso me parece súper interesante porque está abriendo un panorama más a lo que es la manumisión, dejar de ser esclavo para poder ser una persona en el derecho civil, poder acceder a todos los beneficios que tenía cualquier persona en sociedad. Y pues de mi parte creo que sería todo. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu trabajo y bueno, pues como es una grabación para sustituir pues el video que tuvimos algunos problemas la semana pasada, pues no me queda más ya que agradecerte por pues hacer esta nueva grabación y pues gracias a quienes la vean. Nos vemos. Gracias.